Muy bien, una vez más, buenas noches a todos. Gracias al Señor que tenemos el privilegio de volver a juntarnos por este medio para seguir siendo edificados con la palabra del Señor y continuar también con nuestro tema que todos los que han estado conectándose lunes a lunes saben cuál es el tema que nos está ocupando de momento, y es cómo prepararme para el matrimonio. Y vamos ahora para pensar y ver sobre el hecho de seguir con pasos preparatorios, y vamos a ver el cuarto paso preparatorio para el matrimonio, y es el hecho de tener una visión o una meta definida para su vida. Esto considero también de mucha importancia para cada joven y para cada señorita que en algún momento determinado de su vida piensa unirse en matrimonio con alguien. Antes de unirse en matrimonio, será muy saludable que usted tenga una visión o una meta ya definida para su vida. Dicho de otra manera, es lo que usted quiere ser y quiere hacer durante su vida. Eso le libra de estar como el barco a la deriva. A veces nos encontramos en una etapa de la vida, especialmente en la juventud, en donde no sabemos para dónde vamos. A veces no sabemos qué queremos. A veces no sabemos a qué nos vamos a dedicar en nuestra vida. Es importante saber que debemos saber y definir cuál va a ser la razón de nuestra existencia y para qué nosotros vamos a vivir, hacia dónde estamos nosotros apuntando. Esto es básico en todos los aspectos de la vida, y muy especialmente en el aspecto espiritual, por supuesto, ¿verdad? Pero ya teniendo al Señor como nuestro Salvador, teniendo vida eterna, teniendo perdón de pecados, pues entendemos y creemos con toda seguridad que nuestro destino es el cielo, una eternidad con el Señor. Pero mientras se nos llega el momento del traslado al cielo, no debemos olvidar que estamos en el mundo. Claro, no somos del mundo. Sin embargo, mientras estamos aquí, tenemos que apuntar a algo. Tenemos que tener una definición de lo que va a ser nuestra vida, a qué nos vamos a dedicar. Y eso es de suma importancia cuando nos encontramos dos personas de ambos sexos ya con una visión o una meta definida para la vida. Eso ayuda muchísimo para la elección de aquella persona con la cual nosotros pensamos unir nuestro matrimonio. En este sentido, la pregunta sería, ¿por qué debo tener una visión o una meta definida? Y vamos a dar respuesta a esta pregunta, y luego vamos a ver una segunda pregunta que sería, ¿qué pasa cuando no tenemos una visión o una meta definida? Pero en primer lugar, ¿por qué debo tener una visión o una meta definida para mi vida? ¿Cuál es la razón principal para que esto se convierta en una realidad en mi vida? En primer lugar, porque así podremos evaluar a la otra persona para saber si tenemos cosas en común. Cuando usted empieza a pensar en alguien o descubre que alguien está pensando en usted y que está apuntando en esta dirección de una relación de amistad, noviazgo y luego un futuro matrimonio, es importante que aprendamos a comparar su visión con la de esa persona y no tratar de estar como a la deriva, como a lo que nos salga, como a lo que se nos venga encima. Será mucho más saludable si ya nosotros, antes de haber encontrado él o la
nos hemos definido, esto es lo que quiero para mi vida. Y esto es lo que yo sé que Dios quiere que yo haga, ya sea en el área espiritual o ya sea en el área secular. Pero Dios siempre quiere que hagamos algo. Y no solamente el hecho de que hagamos algo, sino el hecho de cómo debemos hacerlo. Entonces, cuando usted ya tiene una meta definida, ya apunta en una dirección o apunta hacia algo, entonces de esa manera va a ver si en realidad esa persona tiene la misma visión, tiene el mismo propósito. Una de las cosas que en mi caso personal me ayudó mucho eso, para no equivocarme, fue el hecho de haber descubierto temprano en mi juventud a qué el Señor me había llamado y para qué Él me estaba preparando. Y una vez que ya estaba con una visión y una meta definida en mi etapa de soltería, pues de todas maneras eso fue tan fundamental al hecho de que cualquier persona que se presentase atractiva hacia mí, una de las primeras cosas que yo me veía en la obligación de hacer era comparar mis metas con las de esa persona. Las metas de esa persona con las mías para ver si ambos estábamos apuntando a lo mismo. Entonces, por esa razón, usted como caballero y como señorita, no debe ser alguien que vive la vida cristiana a la deriva, sin razón, sin meta, sin un punto o una dirección hacia la cual se está encaminando. No debe tener miedo, tener metas elevadas de ninguna manera. Si eso es algo que viene de parte de Dios, Dios va a poner al par suyo, a su lado, a alguien que se acople, que se adapte o que tenga la misma visión que usted tiene o que tenga la misma meta que usted tiene. La escritura interesantemente es muy clara y muy práctica en estos aspectos de la vida. Vayamos al libro de Amós, el capítulo 3 y el verso 3. Probablemente un pasaje que usted ha escuchado muchas veces en su vida de cristiano. Y es una pregunta la que hay en el pasaje. Y es una pregunta retórica, o sea, tiene la respuesta en sí misma. Y dice así: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? De hecho, la respuesta es que no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Entonces tenemos que empezar por allí, definiéndose primero cuál es su visión, a qué apunta su vida, para qué le gustaría vivir. Y una vez que ya eso está segura y seguro y que eso es algo que usted sabe que el Señor le ha mostrado que Él quiere que viva para eso, entonces al ver si hay una persona interesada, pregúntese, ¿está de acuerdo con mis planes? ¿Apunta realmente a lo mismo? ¿O tengo que rebajar mis ideales, tengo que eliminar mi meta, mi propósito, mi plan para poder adaptarme a los planes de él o de ella? Creo que Dios no obra de esa manera. Normalmente Dios va a unir a dos personas que compaginan, a dos personas que normalmente apuntan a la misma meta, que tienen la misma visión, ya sea material, económica, académica, social, laboral o espiritual, pero que apuntan a lo mismo o tienen metas o visiones afines, van de la mano, por así decir, aquello que ellos o ellas quieren hacer. No podemos funcionar ni desenvolvernos a perfección y a plenitud
cuando uno apunta hacia un lado y el otro apunta hacia el otro lado, o uno tiene una meta diferente a la del otro y completamente diferente, normalmente la vida y el desarrollo de las actividades no van a ser iguales. Por esa razón debe preguntarse similar a lo que el texto pregunta. ¿En realidad nuestra meta apunta hacia la misma dirección? ¿Estamos más o menos encajando, apuntando a lo mismo? Si él tiene una meta muy diferente y muy contraria a la suya, o desisten del propósito, o reevalúan sus metas y visiones, o ven si hay que hacer algún cambio o algo por el estilo. Lo que queremos enfocar es que usted no debe ser alguien que está viviendo a la deriva, sin propósito. La vida del creyente debe ser una vida vivida con propósito y debemos tener un blanco hacia el cual estamos apuntando en nuestra vida. Una meta a la que nosotros queremos llegar y que ya la tenemos definida. A mí me da mucho gozo escuchar a personas que dicen, bueno, la elección de mi pareja fue de acuerdo a mi ideal, a mis ideales, o tal persona realmente se ajustó a mis metas, o era en realidad lo que yo quería que el Señor me diera, o el Señor me dio algo que realmente llena las expectativas. Eso es porque realmente se unieron dos personas, se encontraron dos personas en donde apuntaban a una misma visión, a una misma meta, o al menos eran metas o visiones paralelas. Entonces necesito tener visión o meta definida para así poder evaluar a la otra persona y ver si andamos al par o más o menos de la mano. Pero en segundo lugar, también necesito una visión o meta definida porque según la visión que ya tengamos, entonces podemos hacer la elección de esa persona y que esta persona se convierta en una ayuda en lugar de un estorbo para nuestras vidas. Tristemente hemos tenido la experiencia de conocer parejas de jóvenes que evidentemente no eran el uno para el otro, pero insistieron, acomodaron todas las cosas de manera que parecieran bien, pero la realidad es que ya una vez unidos en matrimonio, las metas y visiones no eran iguales. Apuntaban a puntos diferentes, eran deseos diferentes, eran planes diferentes, eran metas diferentes en su vida. Y entonces cuando nosotros nos vemos en una situación semejante, empezamos a darnos cuenta que esa persona a la cual nos unimos, que creímos que sería un apoyo fundamental para lograr nuestras metas o seguir en la dirección de esa meta, tristemente descubrimos que se ha convertido en un atraso, en un estorbo, en un stop, en un freno para nuestras vidas. Y por esto es importante que nosotros estemos bien definidos, porque de esa manera voy a darme cuenta, bueno, esta persona no me conviene. Por ejemplo, para mencionarle un ejemplo claro, si usted es alguien que sabe que el Señor lo ha llamado para servirle en su obra a tiempo completo en un área determinada, pero luego se siente atraído hacia una persona que es creyente y quizá fiel creyente y buena creyente, pero descubre que no tiene visión en la obra, que de repente su deseo es hacer dinero, tener riquezas, empresas, inversión, vivir cómodamente. Se va a dar cuenta que esos son dos metas y visiones diferentes completamente. Y que ni lo uno ni lo otro podrá llevarse a feliz término
sin el apoyo que debemos ser el uno para el otro. Una de las dos metas o planes o propósitos se tienen que echar a perder para que el matrimonio realmente funcione. Y por esa razón necesitamos aprender a escoger lo que es mejor. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, les dice que él oraba para que los filipenses aprendieran a elegir y a escoger lo que era mejor. Vamos a Filipenses capítulo 1, versos 9 y 10. Dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Note bien para qué. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para que aprobéis lo mejor. Entonces tiene que ver con el hecho de evaluar a esa persona. Conocí una pareja por muchos años. El hermano funcionó como anciano en 3 asambleas diferentes. Su esposa pues era una creyente fiel, pero no era de las esposas que eran la mano derecha del esposo en la obra. Ella normalmente quería estar siempre en casa, en algo de comodidad. El hermano, pues desde joven, él quiso servir al Señor a tiempo completo en la obra, pero siempre estuvo laborando para una empresa muy grande, y siempre que él mencionaba el hecho de dejar la empresa, porque él creía que el Señor lo estaba llamando a servirle a tiempo completo en la obra, la primera oposición que encontraba era de su esposa. Y ella siempre se opuso a que este hermano, su esposo, abandonara la empresa para poder dedicarse a vivir por fe, sirviendo a tiempo completo en la obra. Y luego, pues con el correr de los años, él se jubiló de la empresa, pero ya bastante mayor. Entonces ya pues no había la presión de un trabajo material. Y empezó a querer involucrarse ya bastante mayor en la obra, pero siempre estaba la queja de la esposa, siempre. De todas maneras, entonces, la meta que él se suponía que tenía nunca se realizó. Aunque no era un matrimonio problemático en sí, porque vivieron más de 40 años casados, sin embargo, el sueño de él que tuvo desde joven y que en muchas ocasiones le escuché expresar su deseo de ir a la obra, nunca se cumplió. Amado hermano y hermana joven, según la visión que usted ya tenga definida o definido para su vida, de esa manera procure hacer la elección, para que así no eche a perder su meta o su visión, especialmente si ya está segura y seguro a qué el Señor le ha llamado a servir. ¿En qué área o en qué aspecto en la obra del Señor usted ha sido llamado para servirle, ya sea a nivel local, en la asamblea, liderando una asamblea, trabajando con niños, con jóvenes o adolescentes, involucrado en la asamblea local, a lo que sea? Es necesario que entendamos que la persona con la cual vamos a formar nuestra vida debe compartir nuestra meta. Y nosotros debemos compartir la meta con esa persona. Y si son dos cosas que van al par y los dos tenemos la misma libertad en el Señor de poder seguir adelante con nuestros propósitos y planes, es muy posible que Dios nos está uniendo para que seamos un equipo en lugar de ser un rival o de ser rivales el uno contra el otro. Pero también, en tercer lugar, para estar seguros de que Dios nos guía a formar el equipo.
un equipo para la bendición de nuestras vidas, pero también para la bendición de la vida de otros y también para la bendición de la obra del Señor. La idea de Dios para con nosotros, sus hijos, es formar equipos. Y ese equipo debe estar compuesto por esposo y esposa. Y el equipo va a trabajar junto de común acuerdo. Vamos o debemos apoyarnos para que nuestras vidas sean bendecidas, para que nuestras vidas sean de bendición a otros y para que nuestras vidas sean de bendición a la obra de Dios. Es necesario entonces que entendamos la necesidad de asegurarnos de que la visión y la meta que en el Señor hemos definido es la voluntad de Él, y Él va a poner a su tiempo, a nuestro lado, a alguien que va a apuntar a lo mismo. Tenemos un ejemplo de un matrimonio en el Nuevo Testamento. Un matrimonio que sin duda lo conocemos o lo hemos leído varias veces en el libro de los Hechos. Este matrimonio es Aquila y Priscila. Ellos fueron un equipo en todos los aspectos. En el aspecto material eran un equipo. En el aspecto hogareño también eran un equipo. Y en el aspecto espiritual también trabajaron como equipo. Y eso es importante. Si usted todavía es soltero o es soltera, piense en alguien que va a ser un complemento en todos los aspectos de su vida. Pero si ya es casado y casada, entonces de igual forma hagamos una autoevaluación. Realmente nuestras metas, nuestros propósitos compaginan, se adaptan, se acoplan, nos hacen realmente ser bendecidas nuestras vidas, somos de bendición a los demás y estamos siendo de bendición a la obra de Dios. Me ha dado mucho gusto escuchar a veces a hermanos ancianos refiriéndose a ciertos matrimonios jóvenes de su iglesia y diciendo, ese matrimonio es una bendición. Ese matrimonio es un ejemplo. Son muy buenos hermanos. Eso implica entonces que ellos están siendo bendecidas sus vidas, ellos están siendo de bendición a otras vidas, pero a la vez también están siendo de bendición en la obra del Señor. Vayamos a ver este ejemplo de este matrimonio en el libro de los Hechos. Hechos, el capítulo 18, versos 2 y 3, para ver uno de los aspectos en los cuales este matrimonio era un ejemplo. En lo material, por ejemplo, Hechos capítulo 18, versos 2 y 3, dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Verso 3, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Vemos que aquí es Pablo que encuentra a este matrimonio y luego dice que eran del mismo oficio, o sea, ellos como matrimonio desarrollaban el mismo trabajo. Y Pablo también desarrollaba el mismo trabajo. Entonces, para Pablo, le fue fácil unirse a ellos y, como dice aquí la Escritura, trabajaban juntos porque eran del mismo oficio. Entonces, vemos aquí que este matrimonio apuntaba a la misma meta. Tenían la misma visión y tenían la misma disponibilidad para desarrollar la labor material que era necesaria para la sobrevivencia.
Y eso es interesante cuando vemos, aún en las cuestiones materiales necesitamos una visión o una meta paralela del uno al otro, para que de esa forma podamos ser un verdadero apoyo. Eso es muy importante, amados hermanos y hermanas jóvenes. Una de las cosas que Dios ha usado mucho en nuestra vida ha sido el apoyo de la esposa que Él me dio. A través de los años de vida juntos ha sido un gran apoyo en todos los aspectos de la vida y muy especialmente en la vida espiritual y en el trabajo en la obra de Dios. Es imposible que un hombre pueda destacarse en una labor a no ser que quien esté a su lado sea una mujer que apunte a lo mismo, que tenga la misma meta o la misma visión. Ahora veamos a este mismo matrimonio en el campo espiritual. También tenían la misma meta y la misma visión en la vida espiritual. Siempre Hechos capítulo 18, leamos verso 18 y luego verso 24 en adelante. Dice así el verso 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, o sea, van juntos, van acompañando a Pablo. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Note que aquí ellos acompañan a Pablo en este viaje. Ahora verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Note bien, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Qué excelente labor de este matrimonio. Quiero que note un detalle bastante fundamental. En la primera cita que leímos del versículo 2 al 3 aparece primero Aquila. Él era el esposo. Priscila era su esposa. Pero es interesante que en las otras dos citas aparece primero Priscila, en el verso 18, por ejemplo, y luego aparece Aquila. Igual lo vemos nosotros ya en el verso 26. Aparece primero Priscila y luego aparece Aquila. O sea, allí en estas dos ocasiones, primero está la esposa y después está el esposo. La escritura no nos dice por qué hay ese orden, pero es probable o es posible que ella era un motor en el trabajo que desarrollaba. Probablemente ella haya sido la de la mayor iniciativa para hacer las cosas. Probablemente ella percibió más rápidamente y más claramente la necesidad que Apolos tenía de una instrucción más acertada y mejor para que Apolos tuviese un mejor desarrollo. Vemos entonces aquí a un matrimonio, probablemente algo joven el matrimonio, probablemente a estas alturas de que la Biblia habla de ellos, no tenía familia. Pero veamos que ellos eran un equipo. La misma visión o la misma meta, se podían apoyar cada momento, cada circunstancia. Es importante que en los versos 24 al 26 no dice que solamente Aquila tomó aparte a Apolos para instruirle, no. Dice, le tomaron aparte y le expusieron. O sea, los dos estaban tratando de ayudarle a
a Apolos, exponiéndole más exactamente el camino del Señor. Es muy probable que Priscila era muy buena para aconsejar, para apoyar. Y eso es importante que lo entendamos. Amados jóvenes, señoritas, la obra del Señor de nuestro país y de más allá de nuestro país, de su comunidad, necesita matrimonios, parejas que se asemejen a Aquila y Priscila, que son un equipo. Pero para ello, recuerde, tenemos que tener una visión o una meta definida para la vida. Ore al Señor que le ayude si usted ya está con una visión o meta definida, que ponga a su lado alguien que apunte a lo mismo. Y de esa manera podrán asegurarse de que están formando una pareja que va a ser un equipo para la bendición de sus propias vidas, la bendición de los demás y la bendición en la obra de Dios. Mientras tanto eso se da, siga siendo usted de bendición entre el pueblo del Señor. Y la segunda pregunta que quiero que evaluemos es: ¿qué pasa cuando no tenemos la misma meta o visión? ¿Qué sucede? Pues en primer lugar quisiera decirle que hay muchas dificultades, hay mucho desperdicio de la vida, de metas, de sueños, visiones, esperanzas, de todo aquello que quisiéramos lograr. Me imagino que hay muchos hombres y mujeres adultos frustrados, muy frustrados o muy decepcionados por no haber elegido correctamente y haber entrado en una relación que es una pesada carga para llevar. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos la misma meta, la misma visión y no estamos apuntando a lo mismo? En primer lugar, no podremos ser un verdadero apoyo el uno para el otro. No lo podremos ser. Y hermanos, tenemos que entender que en el trabajo, ya sea material o en el trabajo espiritual, una de las cosas elementales después del Señor es el apoyo de la persona que está a nuestro lado. Hay momentos en la vida, en el trabajo, en la obra, en donde el esposo se convierte en la razón de que la actividad continúe, o la esposa se convierte en la razón de que la actividad continúe, porque es un verdadero apoyo para él o para ella. Y necesitamos entonces, por esa y muchas razones más, tener la misma meta y la misma visión. En segundo lugar, no podremos ser un buen ejemplo y un ejemplo desafiante para los demás creyentes. Aunque usted de repente no lo haya pensado, pero una cosa es verdad: cada uno de nosotros, lo sepa o no, lo entienda o no, lo crea o no, pero está siendo visto por otros. Otros nos ven para ver si el ejemplo que estamos dándoles es digno de seguir. Hace muchos años, quizá unos 25 años atrás, recuerdo a un joven, ahora ya no está joven, pero más o menos hace ese tiempo, muy cercano a mi persona, muy apreciado, lo aprecio mucho, lo he apreciado por muchos años. Pero me dice: hermano, yo quiero decirle algo. Y quiero decírselo, dice, para animarlo. La vida que veo que ustedes viven me desafía. Me desafía tan tremendamente que quisiera tener una vida y un matrimonio parecido, cercano. Y solo quiero que lo sepa, dice, nada más. Quiero que lo sepa, que ese es mi deseo. Y luego, con el correr del tiempo, formó su matrimonio, pero desgraciadamente su matrimonio no funcionó. Parecía
una buena pareja al comienzo, estuvo involucrado en la obra del Señor por algunos años, pero luego empezaron las dificultades. Tratamos en lo que estuvo a nuestro alcance de ayudarles, de hacerles entender, de que comprendieran, de que se tomaran su tiempo, de que lucharan para poder conservar su matrimonio, pero al final no pusieron todo el empeño y no siguieron lo que realmente debieron de haber seguido, y su matrimonio se destruyó. Se destruyó. Todos nosotros tenemos personas que nos ven. Usted tiene personas que le ven, que le aprecian y que también le siguen. Los menores en edad que usted están viéndole cómo va a desarrollar o cómo está desarrollando una relación de noviazgo. Están viéndole cómo trata a su esposo, a su esposa recién comenzando la vida matrimonial. Tenemos personas que nos ven y debemos tener como meta desafiarles a seguir adelante y hacer el ejemplo que Dios quiere que sean. Pero si no tenemos la misma meta, entonces no podremos ser ese ejemplo que tanto se necesita. Pero también, en tercer lugar, nunca nos sentiremos realizados como un equipo en la obra del Señor. Nunca. Vamos a estar siempre pensando que si nos hubiésemos unido a otra persona, la historia sería diferente. Y no vamos a estar realizados. Amados jóvenes, señoritas, quiero retarles al hecho de no desperdiciar sus vidas. No echen su vida por la borda. Su vida importa demasiado, vale demasiado como para echarla al desperdicio, como para no aprovecharla. En decisiones que tenga que tomar, asegúrese que esa decisión le va a llevar a la realización con la cual usted siempre ha soñado. Si hay cosa que fortalece la vida del ser humano en todos los aspectos, es el hecho de sentirse realizado, de alcanzar la meta que había soñado, alcanzarla, de lograr llegar hasta donde había querido llegar y de vivir placenteramente haciendo aquello que siempre soñó hacer. Eso le hace sentirse realizado como persona, como creyente y como equipo, y mucho más en la obra del Señor. Entonces, cuando no tenemos la misma meta, nunca nos vamos a sentir realizados. Tenemos de alguna manera, para que el matrimonio continúe funcionando, que ceder, que abandonar la meta del uno y adherirnos a la del otro, porque algo que tenemos que entender es que el matrimonio está por encima de cualquier otra cosa. Solamente Dios está por encima del matrimonio. Pero después, una vez unidos, sea que nos hayamos unido en el centro de la voluntad de Dios, o sea que hayamos acomodado las cosas para que parezcan bien, pero nos equivocamos, el matrimonio debe continuar, debe seguir. Y hay que estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa para que nuestro matrimonio continúe. Probablemente no va a lograr sus sueños, sus esperanzas, no va a alcanzar sus proyectos, pero no destruya su matrimonio por el hecho de no alcanzar sus proyectos, de ninguna manera. Hay que seguir entonces adelante. Pero también no podremos darles un enfoque definido de la obra del Señor ni de la misma vida a nuestros hijos. Ellos van a crecer en un ambiente en donde somos dos diferentes, apuntamos a cosas diferentes, anhelamos cosas diferentes, hacemos cosas completamente diferentes, y eso de alguna manera se va a convertir en un efecto negativo para nuestros hijos. Entonces no podremos darles un enfoque bien definido ni de la obra de Dios
ni de la vida cristiana, ni mucho menos de la misma vida secular o material a nuestros hijos. Y por eso es importante que veamos que los efectos van a ir más allá de donde nosotros nos hemos imaginado. Al contrario, mire lo que sucede al contrario. Cuando ambos apuntamos a la misma meta, ¿qué pasa? Nos fortalecemos en todos los aspectos de la vida como pareja. O sea, somos un equipo. Nos apoyamos plenamente. El esposo está dispuesto a hacer cualquier sacrificio a fin de que ella logre alcanzar lo que desea. Ella también está dispuesta a hacer cualquier sacrificio a fin de que él logre alcanzar lo que se ha planeado alcanzar. Entonces, cuando ambos apuntamos a la misma meta, vemos entonces cómo nos fortalecemos en todos los aspectos de nuestra vida como pareja. Y finalmente, en todos los aspectos de suma importancia en la vida, debemos ser lo más compatibles posible. Lo más compatibles posible. Esa debe ser nuestra meta, y buscar y procurar adaptarnos en la mayor medida posible el uno al otro. Por esa razón es importante el hecho de tener una visión o una meta ya definida para la vida. Si aún no sabe para qué va a vivir y a qué se va a dedicar en su vida, busque en oración al Señor. Y el Señor, según Filipenses 1, 9 y 10, que ya hemos leído, le va a mostrar, y usted tiene que escoger lo mejor. Lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Pues es aquello que tiene valor eterno. Lo eterno será siempre lo mejor. Y es importante entonces estar definidos en ese aspecto. Muy bien, nuestro tiempo ha terminado. En la próxima oportunidad vamos a ver el quinto paso preparatorio para nuestro matrimonio. Que el Señor pueda bendecirnos con su preciosa palabra.